perlas en los proverbios. Y cuando nosotros llegamos a mirar el libro de los proverbios, encontramos muchas grandes verdades en este libro. El libro de Proverbios es un libro que contiene grandes verdades que nos pueden ayudar no solamente en nuestra vida secular, sino que también en nuestra vida espiritual, para que nosotros podamos vivir agradando a nuestro Dios. Y esas verdades en realidad llegan a ser verdades que hace al hombre sabio, el que atiende esas verdades, que los escucha, los recibe y los aplica en su propia vida. Ahora, aunque el libro de Proverbios fue principalmente escrito para jóvenes y aquellos, como dice en el capítulo 1, que son sencillos, son otras palabras, que son inexpertos, cualquiera que escucha estas verdades y las guarda, también llegará igualmente a ser sabio, también. Y entonces, esa va a ser nuestra segunda perla que nosotros hemos llegado a encontrar juntos aquí en el libro de Proverbios. Van a haber 6 en total, ¿verdad? 6 allá atrás y 6 acá juntamente con nosotros, ¿verdad? Y cuando nosotros llegamos a mirar en nuestra segunda perla que vamos a encontrar aquí en el Proverbios, cuando nosotros hablamos acerca del amor de Dios, cuando hablamos acerca del amor, el amor llega a ser uno de los temas que son continuos a través de todas las escrituras. En el Antiguo Testamento llegamos a mirar el amor de Dios, en el Nuevo Testamento llegamos a mirar el amor de Cristo hacia el hombre. Y entonces eso corre a través de todas las escrituras. Rick Warren una ocasión dijo, el amor de Dios, y estoy muy de acuerdo con él en esto, el amor de Dios es como un océano. Puedes ver su comienzo, pero no su final. Muy cierto. Pero, ¿qué pasaría si yo les dijera ahorita que Dios es capaz de tener sentimientos tan fuertes hasta el punto de odio? Repítelo otra vez. Quizás estamos pensando, puede estar en nuestra mente Jehová aborrecer algo o odiar algo. No creo que es el mismo Dios que yo conozco. Es que el concepto de Jehová siendo capaz de odiar algo en realidad llega a ser extraño o a veces simplemente difícil para comprender y digerir para muchas personas. Porque el punto es de que queremos ver un Dios amoroso, un Dios que siempre derrama su misericordia, su gracia hacia el ser humano, pero no queremos ver el otro lado de Dios que es capaz de odiar también. Sin embargo, la revelación divina nos enseña que Dios odia algunas cosas. Y el sabio Salomón nos deja esto en el libro de los Proverbios. Y nos deja esta verdad para que podamos nosotros igualmente ser sabios para con Dios. Y quiero que miremos en Proverbios capítulo 6 y el verso 16. Dice, 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 abomina su alma. Creo que Dios, o el salmista, proverbista, Salomón aquí, no se reservó en los sentimientos de Dios. Dios odia algo, ¿verdad? Dios tiene sentimientos fuertes hacia algo. Y creo que es importante hacernos la pregunta, ¿qué odia Dios? Y también, ¿por qué lo odia? ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? ¿Verdad? Y eso es lo que vamos a estar analizando hoy en esta tarde. Primeramente, quiero que miremos que Dios en realidad es capaz de odiar. ¿Verdad? Dios y el odio, eso en realidad va mano en mano, ¿verdad? Y cuando nosotros pensamos otra vez más, ¿es Dios verdaderamente capaz de odiar? Eso es difícil de pensar y mirar a Dios de esta manera. Sin embargo, es importante establecer claramente que sí, Dios
puede sentir el odio y sí odia a Dios. Noten lo que dice en Deuteronomio capítulo 16 y el verso 21 al 22. Dice, no plantarás para ti ningún árbol de acera junto al altar del Señor tu Dios, que te has de hacer. Que te has de hacer. Dice, no levantarás piedras rituales, lo cual dice, aborrece el Señor tu Dios. La idea de aborrecer, en otras versiones simplemente lo dice claramente, odia el Señor tu Dios. Y lo que estamos mirando es que hay solamente un Dios verdadero. Hay solamente un Dios creador. Hay solamente un Dios todopoderoso. Y Dios odia aquello que se quiere poner en su lugar. Dios odia aquello que le quiere robar su gloria. La idolatría, Dios no quiere eso. Dios odia eso que le quita su lugar. No solamente eso, cuando nosotros miramos en Malaquías capítulo 2 y el verso 16, dice, porque yo aborrezco el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. Dios odia el divorcio. Dios quiere que nosotros lleguemos a ser fieles al pacto matrimonial, con el pacto que habíamos hecho con la mujer de nuestra juventud. Judíos en ese tiempo no estaban siendo leales a su mujer y Dios simplemente les estaba diciendo, aborrezco el divorcio, que ustedes están haciendo, odio eso. Entonces podemos concluir, por lo tanto, que Dios es muy capaz de sentir una emoción fuerte como el odio. Dios odia el divorcio, Dios odia la idolatría y Dios odia algunas otras cosas que vamos a mirar en el libro de Proverbios. Dios es muy capaz de odiar y debemos de siempre tener eso en claro en nuestra mente. Salomón miró necesario enseñar esta verdad para que todos podamos llegar a ser hombres y mujeres sabios para con Dios. Creo que la segunda cosa que podemos hacernos la pregunta es, ¿por qué odia Dios estas cosas? ¿Por qué odia Dios estas cosas? En Proverbios 6 y el verso 16 y adelante dice, 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies que se apresuran a correr al mal, el testigo falso que respira calumnias y el que provoca discordia entre los hermanos. Podemos en realidad llegar y analizar cada una de estas cosas. Y puedo presentar un sermón de cada una de esas cosas, pero creo que ese no es el punto aquí que está presentando Salomón. ¿Verdad? Y si hacemos eso, yo sé que podemos ser edificados por causa de eso, pero creo que hay algo que nos está tratando de enseñar aquí Salomón. Lo que queremos entender es por qué odia Dios estas cosas. ¿Por qué siente algo tan fuerte en contra de estas 7 cosas? ¿Por qué provoca esas cosas a Dios sentir el odio? Y creo que aquí está la clave con esto. Porque eso nos va a ayudar a nosotros en realidad ser sabios en nuestro andar aquí en la tierra. Porque si yo sé por qué Dios llega a odiar esas 7 cosas, sí voy a ser un hombre y mujer sabio delante de Dios. Cuando nosotros miramos esas 7 cosas y en relación con Dios, esas 7 cosas simplemente no armonizan con Dios en ninguna manera. No hay armonía aquí con Dios. Dios no refleja esto a través de su carácter. Y entonces, ¿por qué llega a Dios odiar esas cosas? Va totalmente en contra de lo que es Él. Lo que es Él. Y entonces cuando nosotros llegamos a mirar cada una de estas cosas, en particular, Dios quiere humildes de corazón.
La altivez en realidad nos aleja de Dios, mientras que la humildad nos acerca a Él. La altivez nos lleva a depender de nosotros mismos, mientras que la humildad nos lleva a entender que sin Dios yo soy nada. En Mateo 5:3. Y por eso inicia las bienaventuranzas. ¿Tú quieres saber cómo entrar en el reino de los cielos? ¿Tú quieres ser parte con Dios? Pues tú tienes que ser una persona humilde. El altivo no va a mirar que está en bancarrota. El altivo no va a llegar a decir, Dios, ayúdame. Ayúdame en mi situación. La altivez nos lleva a pensar en nosotros mismos, mientras que la humildad nos lleva a pensar en los demás. Cuando Dios envió a su Hijo, ¿quién estaba pensando? En los demás. Cuando Cristo murió, ¿en quién estaba pensando? En los demás. Y en realidad Dios personifica la humildad a través de Jesucristo cuando miramos en Filipenses capítulo 2 y el verso 3 y adelante. Dios es humilde y lo manifestó a través de venir en forma de Cristo. Y se humilló hasta lo sumo y muriendo de cruz. Si miramos que en realidad ser humilde, eso tiene que ver con Dios. La altivez no tiene nada que ver con Dios. No armoniza con Dios. Por eso Dios odia los ojos altivos. No solamente esto, llegamos a mirar que Dios es verdad. No hay mentira que llega a salir de Dios. No hay mentira que sale de Dios. Dios siempre ha llegado a hablar con la verdad desde el principio cuando dijo en Génesis 2:17, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Era una gran verdad que fue declarada. Así el diablo, la serpiente antigua, llegó a alterar esa verdad para pintarlo como que no es tan cierto. Pero Dios dijo la verdad, dijo, tú vas a morir. ¿Y qué sucedió? Exactamente eso. Dios estaba hablando la verdad. Y hasta el punto final cuando dijo en Apocalipsis capítulo 22 y el verso 5, porque el Señor Dios alumbrará sobre ellos, hablando ya estando en el cielo, y dice, y reinarán por los siglos de los siglos. Todos los redimidos, allí juntamente con Dios. Dios desde el principio y hasta el final siempre ha hablado con verdad. Porque Dios simplemente es verdad. Y va en contra la mentira. Por eso Dios odia la lengua mentirosa. No solamente eso, sino que aprecia la vida a Dios. El hombre es muy listo para derramar sangre inocente, especialmente hoy en día con esta idea de las mujeres teniendo sus derechos y todas esas cosas. Y muchos niños mueren inocentemente. El hombre está muy listo para derramar sangre inocente, mientras que Dios se enfoca en la creación de esta vida que es derramada. El ser humano fue creado en la imagen de Dios. Y no importa si es un bebé, no importa si ya es un anciano, Dios aprecia la vida. Y por eso Dios llega a castigar severamente a aquel que llega a robarle la vida al inocente. En Génesis capítulo 9 y el verso 6 habla de aquel que derrame sangre, y está hablando de sangre inocente, por el hombre será su sangre derramada. Dios no está jugando juegos con eso. ¿Cómo se podrá en realidad apreciar la vida de Jesús, nuestro Salvador, cuando en realidad no se aprecia la vida de nuestros prójimos? Por eso Dios odia las manos que derraman sangre inocente. No solamente esto, Dios tiene cosas buenas siempre en mente.
Mientras que el hombre puede usar su corazón para hacer planes, para su maldad, para hacer lo malo, Dios siempre había hecho planes para redimir el ser humano. Y eso lo podemos ver en Génesis capítulo 3 y el verso 15. ¿Qué es lo que nos está enseñando? ¿Qué es lo que estaba en la mente de Dios? Mi plan es de redimirlos a ustedes. El hombre puede utilizar la mente como en los tiempos de Noé para causar mucho pecado, destrucción, violencia, maldades, robos y muchas otras cosas. Pero Dios usa su mente para beneficio nuestro, para redimirnos de nuestros pecados. Y algo que está muy relacionado con esto, los pies que se apresuran para correr al mal, lo que uno tiene en mente lo va a llevar a cabo en acción. Y eso es lo que está hablando Salomón aquí. No fue planeado solamente por Dios la idea de redimirnos, sino que también fue puesto en acción y llegó a ser ejecutado. En Génesis 3, capítulo 15, se llevó a cabo lo que se dice allí en Juan capítulo 3 y el verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Sí, ese plan que Él tuvo en mente de redimir al ser humano se llevó a cabo a través de su amado Hijo, al morir en la cruz. No solamente piensa Dios las cosas buenas, sino las lleva a cabo también. Es por eso que Dios odia no solamente el corazón que maquina pensamientos malos, pero también odia a aquellos que corren para hacer cosas malas. Cuando nosotros miramos acerca del testigo falso que habla mentiras, Dios es totalmente opuesto a eso. En la persona de Jesucristo, Él es el testigo fiel. Mientras que muchos hablan muchos falsos testigos en contra de Jesús y Esteban, ¿se acuerdan en esas ocasiones? Jesús fue el testigo fiel delante de Dios en Apocalipsis 1:5. Y Jesús es el testigo verdadero del carácter, del propósito y el plan redentor y la verdad de Dios. Él testiguó en cuanto a eso. Pero no solamente esto, en cuanto a la unidad, el hombre puede provocar divisiones con lo que hace. O sea, que provoca discordia entre los hermanos. Dios no causa división. Dios no causa problemas entre sus hijos. El hombre puede lograr hacer esto, pero cuando miramos al trino Dios, ¿qué es lo que miramos? Miramos unidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo están unidos en divinidad, están unidos en propósito, están unidos en autoridad. En Mateo capítulo 28 y verso 19. Como también en la primera carta de Juan en el capítulo 5 y el verso 7. Y cuando Pablo se dirige a la iglesia de Éfeso, se presenta el deseo de Dios para la iglesia local. En Efesios capítulo 4 y verso 3 al 6, ¿qué es lo que dice? Que todos debemos estar listos para guardar la unidad dentro de la iglesia. Es por eso que Dios odia esas cosas. Todas estas 7 cosas van totalmente en contra de la naturaleza de Dios. Eso llega a sacar un sentimiento tan fuerte en Dios que Él se expresa que lo aborrezco, que lo odio. Esas cosas simplemente no armonizan con lo que Dios es, con lo que es Dios, y van totalmente en contra de Él. Entonces, podemos terminar
con eso, debemos aprender a odiar lo que Dios odia. Eso tiene que ver ahora con nosotros. Si Dios es capaz de sentir el odio y si Dios está expresando que estas cosas lo odio porque van en contra de lo que yo soy, es todo lo contrario. Y si nosotros queremos llegar a ser sabios, yo tengo que también aprender a odiar lo que Dios odia también. En Efesios capítulo 5 y el verso 1 dice, por tanto, sean imitadores de Dios como hijos amados. Como hijos de Dios, nuestro deseo debe ser el mismo deseo de nuestro Padre Celestial. Y si Dios desea que nosotros seamos como Él, y si Dios expresa odio hacia esas cosas, también nosotros debemos de expresar odio hacia esas mismas cosas para ser verdaderamente sus hijos e hijas. En Efesios capítulo 5 y el verso 7 y adelante dice, por eso no sean partícipes con ellos. Hablando de la nueva vida ahora que nosotros tenemos, porque si bien en otro tiempo eran tinieblas y muy capaz de practicar estas 7 cosas que Dios odiaba, dice, ahora son luz en el Señor. Entonces dice, anden como hijos de luz. Pues el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y se aprueben lo que es agradable al Señor. Y verso 11, y no tengan ninguna participación en las infructuosas obras de las tinieblas, sino más bien denúncienlas. Otra versión dice, repréndenlas. Queremos ser verdaderamente hijos e hijas de Dios. Debemos de odiar lo que Dios odia. Y no solamente eso, debemos de tomarlo un paso más allá que eso. Cualquiera que está practicando eso, debemos de reprender esas cosas. Porque no armoniza con lo que es Dios. Porque no estamos haciendo lo que Dios desea. No verdaderamente estamos odiando lo que Dios odia. Debemos de reprender tales acciones y hay otras cosas que podemos seguir mirando, pero el punto es, todas estas cosas, el Hijo de Dios no va a participar en esas acciones. Porque no vamos a reflejar que verdaderamente somos hijos de Dios. No vamos a reflejar que verdaderamente Él es mi Padre. Porque no estoy actuando como Él quiere que actuemos en referencia a estas cosas que Él odia. Por lo tanto, vamos a unirnos en odiar lo que Dios odia. Debemos sentir eso mismo que Dios siente en cuanto a estos pecados. El Hijo de Dios no va a participar en tales acciones que no llegan a reflejar a nuestro Padre Celestial. Dios es capaz de amar, y sí, eso es fácil de aceptar. Y Él es capaz de amar grandemente y lo manifestó a través de la cruz. Pero es importante entender nosotros que Dios igualmente es capaz de odiar. Y si nosotros deseamos ser sabios, como nos está enseñando el salmista, esta perla que encontramos aquí en Proverbios capítulo 6, y el verso 16 al 19, analizando lo que Dios odia, queremos ser sabios, debemos nosotros odiar las mismas cosas. Abrazar esta verdad. El sabio va a aprender a odiar las cosas que Dios odia y va a aprender a reprender las cosas que Dios odia. Por lo tanto, podemos finalizar.